La fiebre del oro de Estados Unidos trajo consigo una época de caos, ambición y violencia, donde la búsqueda del preciado metal transformó el paisaje social y moral del país. Este relato trata sobre los temas de la rivalidad y el honor, en un tiempo en que la vida era frágil y las pasiones humanas se desbordaban. El tiempo de oro. Él era recto, con canas y mirada aguda. Había trabajado, peleado y apostado a través de la ilegalidad y la pasión de los primeros días del Estado, hasta alcanzar la decencia e integridad como contratista exitoso. Su nombre era Bill Bowen. Como ingeniero civil entré en contacto con él de manera más o menos frecuente, y me alegraba por su mentalidad amplia, así como por la sensación de seguridad en los negocios que me permitía disfrutar. Una noche de verano salimos a dar un paseo en auto hacia un pueblo distante en el río San Joaquín. Íbamos a inspeccionar piedra para la construcción de un puente, y el calor abrasador del día nos hizo estar dispuestos a perder el sueño por un viaje más cómodo bajo el cielo estrellado. Los caballos trotaron perezosamente a través del polvo grueso y pesado en el dique del río, y los insectos de los campos de cereales y las ranas de los pantanos se adueñaron del entorno hasta que Bill interrumpió de repente. La señora Chase es aún lo suficientemente bonita para entender por qué envió a dos tipos al diablo, ¿no es así?, dijo. ¿De qué estás hablando?, respondí. Oh, dijo Bill poniéndose serio. Olvidé que tú no luchaste con el resto de nosotros en esos días turbulentos. Conocí a Bill lo suficiente como para dejarlo reflexionar unos minutos. Luego dije, la esposa del juez Chase es más encantadora a los 60 que la mayoría de las chicas a los 16, pero no tenía idea de que hubiera tenido un papel tan romántico en los primeros días como para mandar a alguien al agua. Respondió Bill reflexivamente. Los caballos continuaron avanzando sin atención, y yo esperé pacientemente. Tú sabes cómo era aquello, comenzó al fin. Hombres con armas de todo el país y el oro era el cielo por el que sudábamos. Oraciones, juzgados y mesas de juego, todo bajo un mismo techo, y ni una cara de mujer aparecía en la multitud para darnos valor. Claro, había livianas costillas de Satanás que robaban, mataban y bebían con lo peor de nosotros, pero hasta el 51 no habíamos tenido una mujer para venerar. Luego, poco a poco, los abogados y un par de comerciantes mostraron a sus familias, pero las cosas no se pusieron vertiginosas hasta que la bonita Grace Blanchard apareció con su padre. Entiende, ella se condujo como debía, pero entiende, había hombres entre nosotros que habían nacido y crecido para vivir con sangre. La mayoría de nosotros teníamos que contentarnos con solo mirarla. Pero para dos, el favor en los ojos del viejo Blanchard era fácil de leer, y no pasó mucho tiempo para ver hacia dónde iba la cosa. Ned Emory era un tipo alto, delgado, rubio, con una cara muy bien parecida y una manera que hacía amigos hasta de los más duros. Decían que parecía un galán cuando visitaba a los Blanchard, pero yo solo lo vi como al resto de nosotros, con camisa roja y overoles, y un ángulo en sus pistolas que lo hacía un placer de ver. Y George Stokes, a quien llamábamos el Pequeño, era un hombre con una respuesta que cortaba como un cuchillo y una mente que hacía éxito de todo, porque podía trabajar tanto de manera deshonesta como honesta. Había sido juez, pero localizó una veta en Mariposa y estaba supervisando allí en el 52. Naturalmente perdió oportunidades por no estar en el lugar adecuado, y el peligro comenzó. La casa de los Blanchard era más grande que la mayoría de las cabañas, y tenía 2 ventanas largas que se abrían a un porche. Las cosas podrían no haber sido tan malas de no ser por esos 2 ojos sin párpados al frente. Una noche fatal, el pequeño Stokes cabalgó hacia el asentamiento, pero me estoy adelantando a los hechos. Bill arrojó su cigarro entre los tules y apuró a los caballos mientras el interés por sus recuerdos lo arrastraba. La chica se comportaba al estilo de las de alto nivel, y ninguno de los dos podía jurar cuál era su posición. Era risas y ánimo para ambos, decían, y muy reñido para ver quién cedería. El ritmo era el tipo que agota a los hombres, y el cerebro del pequeño para el derecho cocinó un plan para su rescate. Quería que fueran juntos una noche ante su presencia, y después de una propuesta formal de matrimonio, cada uno argumentara su derecho y aptitud en 10 minutos cronometrados, con su honor en juego para aceptar su decisión. Luego se supo que Emory no consintió hasta que vio lo serio que estaba el pequeño, y juraron con los puños en alto que llevarían el asunto hasta el final. La fecha y hora se acordaron para el domingo siguiente a las 8, y lo brindaron con amargura en la copa. Cuando llegó la noche, el reloj ya había dado las 8 cuando Stokes llegó a la casa de los Blanchard. Las luces de la habitación caían sobre el porche, y desde la sombra de los escalones vio algo que no podía soportar en todo el mundo. Emory cruzando la habitación para tomar a Grace Blanchard en sus brazos.
Emory con la pasión tiñendo de palidez su rostro y Grace Blanchard en la belleza de una humildad perturbadora. Maldijo mientras los veía aferrarse el uno al otro y maldijo en su camino de regreso a los bares y a su minería en Mariposa. Al día siguiente volvió a aparecer en el asentamiento, con suficiente licor en el cuerpo para ponerle una rueda en la cabeza, y después de una jugada perdedora en las mesas, empezó a buscar a Emory. Después de un poco de deambular inútil, saltó del lomo de su caballo alazán de ojos maliciosos en la esquina más concurrida de bares y se quedó cerca del estribo con la mano en la cadera. Alguien que lo notó dijo que su rostro tenía la intensidad acerada del filo de una navaja. Entonces, de entre la multitud, inconsciente y con la música del amor en el corazón, apareció Ned Emory. Su sombrero estaba echado hacia atrás sobre su cabello rubio y estaba silbando el desbordamiento de sus venas. En un instante, una bala resonó en el aire seguida de otra. Emory cayó en su propia sangre y un jinete se alejaba a toda prisa, a salvo entre el chaparrón de balas que llovían a su alrededor. Cada hombre con un caballo salió en busca, pero solo trajeron de vuelta 8 caballos medio muertos. Stokes había preparado caballos de relevo en diferentes puntos a lo largo del camino y ya estaba a salvo en los cañones de Chaparral hacia el norte. Los garitos de juego se llenaron de multitudes. El polvo de oro se amontonaba uno sobre otro como recompensa para el perro cobarde. Los asesinatos no eran raros entonces, pero solo existía un Ned Emory, recuerden. 4 de nosotros no abandonamos la búsqueda. Dejamos que los hombres del dinero de recompensa se apartaran y luego trabajamos como lo haríamos solo por nosotros mismos. Apenas había rastro que seguir, porque Stokes había sobornado a los peones que le proporcionaron los caballos, pero seguimos nuestro camino sin nada tangible. Día y noche cabalgamos con los ojos bien abiertos, a veces intimidando y a veces suplicando. Parecía imposible. Los días estaban volviendo a convertirse en verano otra vez. Una tarde al atardecer descansamos en la cima de una montaña donde el camino daba un giro abrupto alejándose de un precipicio de 200 pies. Estábamos rasgados por las ramas quebradizas del chamizo y llenos de suciedad y disgusto extremo. De repente escuchamos el crujido de un paso sobre las hojas caídas. Bajo un roble vivo, a no más de 30 yardas de distancia, en el mismo borde del acantilado, estaba el pequeño Stokes. No nos había escuchado y estaba mirando la luna que colgaba como una hoz en el cielo caluroso. La estrella vespertina estaba apareciendo. Los 4 estábamos como piedras. Antes de que se nos ocurriera movernos, él ya podría haber llegado a otro lado. Entonces, simultáneamente con nuestros pasos hacia adelante, se giró y miró directamente a nuestras caras. Era un momento para probar el valor de cualquier hombre. «Supongo que soy el hombre al que buscan», dijo. Lo dijo con la dignidad de un clérigo. En un segundo había arrojado sus pistolas, desenvainó sus cuchillos y los dejó caer al suelo. Se mantuvo firme como siempre lo habíamos visto enfrentar todo. «Tómenme», dijo. 4 de nosotros miramos la claridad inquebrantable de sus ojos. Mientras dudábamos, habló de nuevo. «Escuchen, no lo digo como una excusa ni para debilitarme. Es para decirles que aquellos entre ustedes que son hombres seguirán mis pasos en circunstancias similares». Emory me dio la mano y su juramento, de la manera más franca, de cumplir con un acuerdo pactado. Debíamos encontrarnos a las 8 de la noche del domingo. Una mujer maravillosamente buena iba a decidir basándose en nuestro argumento quién de nosotros se casaría con ella. Al dirigirme a mi compromiso tuve un accidente. A media milla del asentamiento, justo en el tiempo límite, mi caballo bayo retrocedió sobre sus patas traseras y escuché el gemido de un hombre que venía del costado del camino. Encontré a un minero sobrecargado, herido en la pierna, y la esperanza en mi propio corazón despertó mi simpatía. Monté al hombre en mi bestia y lo encaminé de regreso al campamento. Caminando como nunca antes, llegué al lugar de encuentro con 3 minutos de retraso. ¡Ah, Dios! En la oscuridad vi a Emory aprovechando el retraso. Ninguno de ustedes es tan vil como para dejar morir a un hombre que por honor no podía ceder 3 minutos de gracia a un rival. Pero con el campamento en mi contra y Emory como amigo del más miserable, no pude enfrentar la música cuando se hizo justicia. No pido clemencia. Pido vida después de esto. Vengan. Con un impulso común nos adelantamos, solo para detenernos en un horror congelado cuando el caballo de Stokes levantó la cabeza, alarmado para observar con nosotros el cuerpo de su dueño dando una voltereta hacia atrás sobre el precipicio. Aunque solo había un veredicto, incluso Chase dijo mientras descendíamos la montaña esa noche, Emory podría haberle dado al pequeño unos minutos de gracia.